Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, queridos alumnos de TECOL, personal concernido en general en la oposición de Guardia Civil. Seguimos con la ley de enjuiciamiento criminal y nos vamos a ir ya al sumario, página 1107. Bien, el sumario. ¿Qué es el sumario? Vamos a ver el sumario con la denuncia. La denuncia que no hay obligación, según qué casos, es algo que no tiene, bueno, lo veremos, y la querella. Y con esto veremos esta sesión. Interesante, muchas preguntas y es un tema que interesa tener muy claro, por supuesto, siendo profesionales, especialmente, sobre todo la denuncia, porque la querella nosotros no vamos a ver mucho, es algo privado, con abogado, procurador, pero está en temario y no lo tenemos que saber. El sumario se refiere a la fase de instrucción o investigación preliminar de un proceso penal. Bien, esto ya entendemos que lo va a confeccionar el juez instructor. El juez instructor que cuando acabe el sumario llegará a unas conclusiones que elevará entonces para su juicio, si son penas de prisión menos de 5 años, las enviará al juez de lo penal y más de 5 años, como sabemos, a la audiencia provincial. Es el procedimiento mediante el cual se recopilan y examinan las pruebas y testimonios para determinar si existen motivos suficientes para proceder a juicio contra el presunto autor de un delito. Bien, el juicio ya sería la parte hemos dicho, del juez de lo penal o de la audiencia. Esto en los delitos leves veremos que no ocurre porque el delito leve directamente sentencia el juez de instrucción. Estamos aquí hablando por los menos graves y los graves. Durante esta etapa, el juez de instrucción dirige las investigaciones, recaba la información necesaria, toma declaraciones a los testigos, imputados, y realiza las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos. Bien, prácticamente nos ha hablado de todo lo que vamos a comentar después. Testigos, imputados, todas declaraciones, etcétera. Toda la información para llegar a una conclusión por si procede a iniciarse un juicio penal. El objetivo del sumario es averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos, descubrir a los responsables, y asegurar sus personas y las pruebas del delito, para lo cual puede dictar diversas medidas, como el secreto de sumario para proteger la investigación. Este secreto impide que las partes, excepto el juez y, en ocasiones, el Ministerio Fiscal, accedan a los detalles de la investigación durante un periodo determinado. La fase de sumario culmina cuando el juez de instrucción considera que existen pruebas suficientes para proceder a juicio, formulando un auto de procesamiento o, en caso contrario, un auto de sobreseimiento. Bien, si ve que no deduce indicios de responsabilidad penal, auto de sobreseimiento y libertad. Y si considera que hay actividad delictiva, el auto de procesamiento. Quien procesa es el juez de instrucción porque observa que efectivamente pudiese haber. El individuo pasa a estar procesado. Incluso podría estar procesado en libertad, bajo fianza o en prisión provisional. Vamos a ver lo que es la denuncia, la mera denuncia. La denuncia. Delitos públicos. Bien, sería para delitos públicos, no privados, que será la querella. El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare, salvo si son los impúberes ni a los que no gozaren del pleno uso de su razón. Bien, está obligado, ¿eh? El que presenciar está obligado. Vamos a hacer la rectificación correspondiente. Obligado, es interesante conocer. El que presencie, no que se lo hayan contado, sino que lo ha visto, lo ha presenciado, está obligado.
excepto que sean impúberes, sean menores de edad o no gocen del pleno uso de razón. Ahora, aquí hablábamos de presenciar y ahora es de tener conocimiento. Me ha dicho mi vecino, me he enterado, etcétera. Son dos cuestiones diferentes, mucho más importantes que presenciar que el que tiene conocimiento. Ya sabemos que el juez de paz también tiene muy poco que ver con la reforma. Juez comarcal o municipal no existen, porque es el juez de instrucción, y esto ya son figuras de cuando se promulgó la ley de enjuiciamiento criminal, pero bueno, nos lo pueden preguntar, de hecho lo han preguntado. El que presenciar al juez de primera instancia. ¿Por qué dice juez? La respuesta era juez de instrucción. ¿Qué ocurre? Que juez de primera instancia es para cuestiones civiles, no es para cuestiones penales. Pero fijaros que no han metido ni PAD, ni comarcal, ni municipal. Está claro que es del juez de lo criminal, de lo penal, que es el juez de instrucción. Seguimos por el que tiene meramente conocimiento. El que por cualquier medio tuviere conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al tribunal competente o al juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella. Bien, aquí decíamos que el que presenciara el juez de instrucción, también funcionario fiscal. Bueno, si ha presenciado, es una... Parece que falta también las fuerzas de funcionarios de policía, parece que falta ahí, ¿no? Pero bien, pero lo podemos entender, si lo ha presenciado vas al cuartel y lo denuncias. Bien. Funcionario deberá denunciarlo. Deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al tribunal competente o al juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella. De hecho, el denunciante ni va a intervenir luego en el proceso ni nada. Él se limita a denunciar lo que ha visto. Ojo, podría tener responsabilidad si la denuncia es falsa, ¿vale? El denunciador no contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia, o con su ocasión. La obligación impuesta no comprenderá a los abogados ni a los procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieren de sus clientes. Estaría bueno que el abogado o el procurador, su cliente le cuenta la verdad y que lo denuncie, obviamente. Y tampoco al mundo del sacerdocio. A los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes respecto de las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio. Vamos a señalar aquí para que veamos bien la llamada. Vamos a ver, aquí nos falta también los eclesiásticos y ministros. Un momentito, eclesiásticos. Bien. Esto es pues, mejorando siempre que se puede. Fijaros que aquí la pregunta fue, nos dice, ¿quiénes pueden ser declarados como testigos? Los eclesiásticos. Si no leemos bien, vamos mal. Claro. Y ministro de culto disidente, y vemos esto no. Ojo, dice, cuando no estén en ejercicio de sus funciones. Y aquí es revelado en el ejercicio de sus funciones. En confesión no, pero si se ha enterado de algo que ha pasado o ha perpetrado ese sacerdote, ese cura o quien sea, un momento. Bien. Sí estaría obligado a denunciar. Bien, ahora, ¿quiénes no están obligados a denunciar? No están obligados a denunciar. Obligados, quiere decir que pueden denunciar, pero no están obligados. No estarán obligados a denunciar.
Primero, quien sea cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad. Segundo, quienes sean ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive. Esta disposición no será aplicable cuando se trate de un delito. Ya tenéis el cuadro de los segundos grados. Aquí no hablan de la tía del delincuente. El tío del delincuente voy a contar. Mi padre 1, mi abuelo 2, mi abuelo 3. Es tercer grado. Sabéis que hay que ascender y luego se desciende. El tío, mi tío o mi tía, la tía dice, para llegar hasta ella yo tengo que pasar por mi padre, llegar a mi abuelo y bajar a la tía. Es tercer grado inclusive. Por tanto, esta persona sí está obligada a denunciar. Ahora, salvo que en los siguientes casos. Esta disposición no será aplicable cuando se trate de un delito contra la vida, de un delito de homicidio, de lesiones, de maltrato habitual, contra la libertad o contra la libertad de indemnidad sexual o de trata de seres humanos y la víctima del delito sea una persona me/pnep. Estas son personas, no he puesto aquí la abreviatura, la he puesto en cualquier otro sitio, menor de edad o personas discapacitadas necesitadas de especial protección. Lo vamos a ver luego muchas veces, ya sabéis lo que quiere decir. Ahora, otros, aquellos que se han enterado, pero por razón de su cargo, el médico que va, alguien que va herido a su consulta porque ha tenido una pelea o lo que sea. Eso han tenido noticias de un delito público. Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante. Bien, han tenido noticias que lo explican mal de un delito público flagrante que prácticamente lo han presenciado, lo han visto, flagrante, ha ocurrido ahora. Lo que no puede ser es investigar por su cuenta y ponerlo en conocimiento. En delito flagrante. O sea, prácticamente esto tiene que ver con el que presenciar. Prácticamente es igual que el que presenciar. Aquí, sin embargo, sí que nos ponen la policía. Bien. Si el que hubiese incurrido en la omisión fuere empleado público, se pondrán además en conocimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden administrativo. Bien, ya las personas están obligadas, pues si además eres funcionario, pues hay que decírselo a tu jefe, para que le dé caña. La obligación impuesta en este no comprenderá a los abogados ni a los procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieren de sus clientes. Tampoco comprenderá a los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes respecto de las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio. Bien, esto es una repetición de lo anterior. Ministro de culto disidente quiere decir que no es de la religión católica, simplemente, como esto es muy antiguo, disienten de la católica. Bien, ahora es cualquier medio diferente, ni ha sido flagrante en delito, ni presenciado, ni ha tenido conocimiento. El que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, no estamos hablando de calumnias ni de injurias. Deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al tribunal competente o al juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella. Bien, esto me parece que... Bien, continuamos. El denunciador no contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia, o con su ocasión.
Las denuncias podrán hacerse por escrito o de palabra, personalmente o por medio de mandatario con poder especial. Denuncia escrita, deberá estar firmada por el denunciador, y Perdonad. No lo he puesto en modo avión, os digo que lo pongáis vosotros y luego no lo pongo yo. Es que eso, son cosas que se pasan. Un momentito. Modo avión. Vale. Perdonad el inciso, pero es que tengo muchas llamadas y... Bueno, vamos a otra vez. Denuncia escrita es que yo, en vez de ir a decirlo oralmente, lo llevo por escrito. Y verbales que me presento en el cuartel y allí lo denuncio. denuncia escrita, deberá estar firmada por el denunciador, y si no pudiere hacerlo, por otra persona a su ruego. La autoridad o funcionario que la recibiere rubricará y sellará todas las hojas a presencia del que la presentare, quien podrá también rubricarla por sí o por medio de otra persona a su ruego. Bien, esto es una cosa muy antigua, si no sabe firmar, eso es algo, pero no lo han cambiado, pues ahí está. Eso sí, la denuncia que yo lleve la tiene que rubricar el funcionario, el policía, el guardia civil y sellar todas las hojas las que yo he presentado. Denuncia verbal, se extenderá un acta por la autoridad o funcionario que la recibiere, en la que, en forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias, firmándola ambos a continuación. Si el denunciante no pudiere firmar, lo hará otra persona a su ruego. Bien, aquí este acta voy yo a denunciarlo verbalmente, es lo que se le llama el atestado, famoso. Ahí ya tengo yo. Yo aquí había firmado mi denuncia escrita, pero como es verbal, tengo que firmar también este atestado o acta que dice. Y por supuesto, el funcionario. El juez, tribunal, autoridad o funcionario que recibieren una denuncia verbal o escrita harán constar por la cédula personal, o por otros medios que reputen suficientes, la identidad de la persona del denunciador. Cédula se entiende, pues el DNI. Si éste lo exigiere, le darán un resguardo de haber formalizado la denuncia. Lo que normalmente se hace es que la parte que declara el denunciante, una copia, se le entrega directamente, aunque no la pida, se le entrega. Formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por el juez o funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho denunciado, salvo que éste no revistiere carácter de delito, o la denuncia fuere manifiestamente falsa. En cualquiera de estos dos casos, el tribunal o funcionario se abstendrán de todo procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran si desestimasen aquella indebidamente. Bien, quiere decir que inmediatamente, es obvio, se mandará a comprobar el hecho denunciado, pero la pregunta podría ser, ¿siempre se procederá o mandará a proceder inmediatamente a la comprobación? No, siempre no, porque hay veces que el denunciante cree que es un delito y no es, no reviste el carácter de delito, o la denuncia es absolutamente falsa, o sea, no hay por dónde cogerla. Pero también nos dice que, ojo, si no lo hacemos esto, nos atendremos a la responsabilidad que incurriremos si hemos desestimado la denuncia indebidamente. Vale, nada más que eso. La querella, y vamos a explicar un poquito lo que es y la diferencia con la denuncia, que es la mejor manera de entenderlo. La querella. Las diferencias entre una denuncia y una querella son fundamentales en el ámbito del derecho penal, reflejando no solo diferencias en su naturaleza y formalidad, sino también en las intenciones y consecuencias de quien las interpone. Naturaleza. Denuncia, acto por el cual se pone en conocimiento de las autoridades competentes la comisión de un hecho que puede constituir un delito. Cualquier persona puede denunciar, incluso de forma anónima, sin necesidad de ser directamente afectada por el hecho delictivo.
Querella, escrito formal por el cual una persona, denominada querellante, se constituye como parte en un proceso penal acusando directamente a otra de haber cometido un delito. Requiere de la intervención de abogado y procurador, y el querellante debe ser una víctima directa del delito o tener un interés legítimo. ¿Veis? Ahora en la querella sí, se persona en el proceso, se constituye como parte en el proceso penal, acusa directamente a otra, requiere abogado y procurador y debe ser una víctima directa del delito. Formalidades en ambos casos. Formalidades. Denuncia, no requiere de formalidades especiales ni de la representación por parte de abogado o procurador. Querella, debe presentarse por escrito y cumplir con requisitos procesales específicos, incluyendo la firma de un abogado y un procurador. Consecuencias procesales. Denuncia, el denunciante no se convierte en parte del proceso penal, su papel termina al poner en conocimiento el hecho delictivo. Querella, el querellante se convierte en parte activa del proceso, pudiendo intervenir en el mismo, seguir la evolución del caso, presentar pruebas, y recurrir las decisiones. Objetivo. Denuncia, su objetivo principal es alertar a las autoridades para que inicien una investigación sobre un hecho potencialmente delictivo. Querella, además de iniciar la investigación, busca involucrarse activamente en el proceso penal, persiguiendo una reparación o sanción contra el acusado. En resumen, la principal diferencia radica en la implicación y los efectos procesales para el denunciante o querellante, mientras la denuncia busca informar a las autoridades de un posible delito, la querella implica una acción más directa y personal contra quien se considera responsable del delito, con la intención de convertirse en parte del proceso judicial. Pueden querellarse todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular. Bien, un momento, vamos a reparar. Pueden querellarse. Vamos a quitar, pueden querellarse otra vez, ejercitando la acción popular. Y aquí un momentito que hay algún problemilla. Que ha salido esta letra muy grande. Ah, pues está bien, 8,5. Vale, vale, estaba bien. Vamos a ver. Los funcionarios del ministerio, todos los ciudadanos. Ahora, extranjeros, no siempre. Aquí siempre, todos los ciudadanos españoles. Los extranjeros, cambia. También los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o bienes, o las personas o bienes de sus representados, previa prestación de fianza de la clase y en la cuantía que fijare el juez o tribunal, para responder de las resultas del juicio, salvo que resulten exentos en base a un tratado internacional o por el principio de reciprocidad. Efectivamente, salvo estos casos, solamente pueden prestar querella contra sus personas o bienes propios o de su representado y con fianza, prestando fianza. Funcionarios del Ministerio Fiscal ejercitarán también, en forma de querella, las acciones penales en los casos en que estuvieren obligados. Todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada. En los delitos perseguibles, actuación, solo a instancias de la persona agraviada también podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquella fuere NE/PDEP o persona desvalida. Juez de instrucción competente, la querella se interpondrá ante el mismo. Bien,
aquí ya no existe juez comarcal, ni de paz, tiene que ser ante el juez de instrucción. Al ser delitos privados, nosotros, las fuerzas de seguridad, no intervenimos en delitos privados. Entonces, hay que ir directamente al juez de instrucción competente. Y ahí viene la pregunta también. Ahora resulta que el acusado está aforado. Vamos a ver un poco, porque se habla muchas veces de aforamiento. ¿Qué es el aforamiento? Ante otros tribunales. Es decir, ya en este caso, cuando es aforado, ya no es ante el juez de instrucción competente, sino ante otros tribunales. Ante otros tribunales, aforamiento. El aforamiento es una figura jurídica que atribuye la competencia para juzgar a determinadas personas a un órgano jurisdiccional especial, distinto del que ordinariamente tendría competencia. Se aplica a ciertas personas por su condición personal, el cargo que ocupan o la función que desempeñan, como pueden ser diputados, senadores, miembros del gobierno, jueces, y fiscales, entre otros. Esta situación jurídica implica que, en caso de que se impute un delito a una persona aforada, el conocimiento de la causa no lo llevará un tribunal ordinario, sino que corresponderá en primera instancia a tribunales superiores, como el Tribunal Supremo en España. El objetivo del aforamiento es proteger la función pública que desempeñan los aforados, evitando que puedan ser juzgados por tribunales que podrían ser influenciados por su posición. Sin embargo, el aforamiento ha sido objeto de debate público y críticas. Algunos argumentan que puede interpretarse como un privilegio que aleja a los aforados de la justicia ordinaria, mientras que otros defienden que es una garantía necesaria para el ejercicio independiente de ciertas funciones públicas. Si el querellado estuviese sometido, por disposición especial de la ley, a determinado tribunal, ante éste se interpondrá la querella. Lo mismo se hará cuando fueren varios los querellados por un mismo delito o por dos o más conexos, y alguno de aquellos estuviese sometido excepcionalmente a un tribunal que no fuere el llamado a conocer por regla general del delito. Bien, aquí habla de un caso muy general, muy antiguo. Los únicos son, ya veremos quiénes son las personas aforadas hoy en España, y son por todos los políticos y demás que van todos al Tribunal Supremo, a la sala de lo penal, a la sala de lo segunda. A la sala segunda. Lo dejo aquí porque así lo dice la ley, pero en realidad solamente quedaría. Antiguamente las fuerzas de seguridad estaban aforados a las audiencias provinciales, es decir, que en vez del juez de instrucción realizar el sumario, lo hacía directamente un magistrado. Pero bueno, eso ya no está, ya no existe, por tanto nos quedaríamos con lo que veremos más adelante, que es, iban todos a la sala segunda del Tribunal Supremo. El particular que intentare querellarse del delito podrá acudir al juez de instrucción que estuviere más próximo, o a cualquier funcionario de policía, a fin de que se practiquen las primeras diligencias necesarias para hacer constar la verdad de los hechos y para detener al delincuente, cuando se trate de un delito infraganti, de los que no dejan señales permanentes de su perpetración, en que fuere de temer fundadamente la ocultación o fuga del presunto culpable. Bien, hemos dicho que la querella se presenta ante el juez de instrucción. Bien, se querella, pero sí, claro, la querella lleva un proceso, hay que hacer un escrito, abogado, procurador. Mientras tanto, sí que aparece aquí el funcionario de policía para hacer las primeras diligencias en los casos infraganti, en delitos privados que no dejan señales permanentes y que fuese temer la ocultación o fuga. Pero esto no quiere decir que esto se llama una medida de urgencia, ¿no? Sin embargo, luego la querella se presentará ante el juez de instrucción. El particular querellante, cualquiera que sea su fuero, quedará sometido, para todos los efectos del juicio por el promovido, al juez de instrucción o tribunal competente para conocer del delito objeto de la querella. Abandono de la querella.
El particular querellante podrá apartarse de la querella en cualquier tiempo. Bien, veremos que se puede apartar, cuando hay querella, el denunciante no se puede apartar de su denuncia. También es verdad que el denunciante no tiene ninguna otra responsabilidad. El querellante se puede arrepentir, efectivamente. Quedando, sin embargo, sujeto a las responsabilidades que pudieran resultarle por sus actos anteriores. Querella por delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte, se entenderá abandonada por el que la hubiere interpuesto cuando dentro de los 10 días siguientes a la notificación del auto en que el juez o el tribunal así lo hubiese acordado, dejase de instar el procedimiento. Bien, aquí surge un asunto que luego da lugar a muchas dudas. Decimos que la querella es propia típicamente de los delitos de instancia de parte, los delitos privados. Pero también en delitos públicos. Es algo que me afecta a mí directamente. Me puedo querellar. El querellarme significa que yo voy a presentarme como acusación particular, al igual que o complementando la acción del fiscal. En una palabra, la querella, que es típica, o sea, absolutamente necesaria en los delitos privados, también se puede hacer en delitos públicos con objeto de intervenir en el proceso la víctima o quien lo represente. Y aquí dice en delitos privados, si no se entiende abandonada, pues el juez le dará 10 días para que se lo piense bien, y si no, pues si no la presenta en 10 días, entiende que ha dejado de instar el procedimiento, que se ha arrepentido. Al efecto, a los 10 días de haberse practicado las últimas diligencias pedidas por el querellante, o de estar paralizada la causa por falta de instancia del mismo, mandará de oficio el juez o tribunal que conociere de los autos que aquel pida lo que convenga a su derecho en el término fijado en el párrafo anterior. Cuando por muerte o por haberse incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciere ninguno de sus herederos o representantes legales a sostenerla dentro de los 30 días siguientes a la citación que al efecto se les hará, dándoles conocimiento de la querella. Bien, al fallecer el querellante, el juez se lo comunica a los herederos o representantes, y si estos pasan de la querella, o sea, están 30 días sin ir a visitar al juez, pues entiende que también que la abandonan. Presentación de la querella, siempre por medio de procurador con poder bastante y suscrita por letrado. Se extenderá en papel de oficio, y en ella se expresará. Primero el juez o tribunal ante quien se presente. Segundo el nombre, apellidos y vecindad del querellante. Tercero el nombre, apellidos y vecindad del querellado. En el caso de ignorarse estas circunstancias, se deberá hacer la designación del querellado por las señas que mejor pudieran darle a conocer. Cuarto, la relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecutó, si se supieren. 5. Expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho. Sexto, la petición de que se admita la querella, se practiquen las diligencias indicadas en el número anterior, se proceda a la detención y prisión del presunto culpable o a exigirle la fianza de libertad provisional, y se acuerde el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria en los casos en que así proceda. Séptimo, la firma del querellante o la de otra persona a su ruego si no supiere o no pudiere firmar, cuando el procurador no tuviere poder especial para formular la querella. Bien, la pregunta aquí era, no es necesario que se exprese la firma del querellante si el procurador tiene poder. Si el procurador tiene poder suficiente, pues vale que firme el procurador. Si no tiene, como dice aquí, el poder suficiente o el poder especial, no lo tiene, por tanto, tendrá que firmar el querellante. Pregunta sencillita. Bien, ahora viene, cuando hay una querella, pues es un tema que es muy de tipo civil.
ascendido a penal, porque calumnia e injuria pues, son cuestiones civiles, de naturaleza civil, pero se juzgan por lo penal, ¿no? Porque puede llevar prisión también. Esto, a ver, ¿por qué quería decir? Bueno, ahora lo veremos. Querella que tuviere por objeto algún delito de los que solamente pueden perseguirse a instancia de parte, excepto el de violación o rapto. Bien, aquí confirmamos que la querella que tiene lugar un delito que solamente pudiese perseguirse a instancia de parte, lo cual certifica que la querella también existe para los públicos, bienes públicos, excepto violación o rapto. Rapto ya no existe en el Código Penal, pero por eso la pregunta aquí nos viene en relación en el delito de violación, pero rapto pues aún figura. Ah, bueno, sí. Quiero decir que como son temas civiles, el juez, intentando evitar la querella, va a hacer que exista un acto de conciliación entre querellante y querellado, a través de sus abogados, normalmente, para ver si llegan a un acuerdo, oye, pues mira, pues sí, pues me da 10.000 euros con esto y hemos terminado, ¿no? Pues esto, hay que hacer un acto de conciliación y certificar si han llegado a acuerdo, con lo cual la querella no se empieza, y si no han llegado a un acuerdo, pues entonces ya subsiste la querella. Entonces hay que dar la certificación en un caso u otro. Acompañará también la certificación que acredite haberse celebrado o intentado el acto de conciliación entre querellante y querellado. Bien, se ha celebrado o se intentó celebrar y una de las partes no ha comparecido. Podrán, sin embargo, practicarse sin este requisito las diligencias de carácter urgente para la comprobación de los hechos o para la detención del delincuente, suspendiendo después el curso de los autos hasta que se acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. Bien. Primero, diligencia de carácter urgente, como su nombre indica, siempre se hace inmediatamente. Pero después se suspenden hasta que se produzca el acto de conciliación positivo o negativo. Ahora, cuando la calumnia o injuria es en juicio, alguien me ha injuriado o calumniado en juicio, yo puedo después denunciarlo mediante querella. En los delitos de calumnia o injuria causadas en juicio, se presentará además la licencia del juez o tribunal que hubiese conocido de aquel. Claro, si es un juicio, qué mejor para el juez de la querella que el juez que presenció la calumnia o injuria en juicio, pues le diga que efectivamente así ha sido. Fianza. El particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el juez o tribunal para responder de las resultas del juicio. Bien, ahí decíamos que los extranjeros siempre, y vamos a ver en qué casos los exentos somos casi todos los españoles. Pero bueno, si no estamos aquí metidos en esto, también nos pedirá el juez fianza. Exentos de prestar fianza. Primero el ofendido y sus herederos o representantes legales. Segundo en los delitos de asesinato o de homicidio, el cónyuge del difunto o persona vinculada a él por una análoga relación de afectividad, los ascendientes y descendientes y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive, los herederos de la víctima y los padres, madres e hijos del delincuente. Bien, incluso del delincuente, que también se puede querellar, y todo este tipo de personas, y la familia, ascendiente, descendiente, que es primer grado, y los colaterales dice hasta el segundo grado. El segundo grado son muy pocas, mis hermanos, subo a padre y bajo hermano. Bien. Ahora, aquí una pregunta respecto a las asociaciones de víctimas. Las asociaciones de víctimas y las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas siempre que el ejercicio de la acción penal hubiera sido expresamente autorizado por la propia víctima. Bien, estas asociaciones pueden comparecer en querella, o sea, están exentas de la fianza siempre que hayan sido autorizados que se presenten con anuencia de la propia víctima. Fijaros que quien dice no están exentos, las asociaciones
que defiendan los derechos de las víctimas no están exentos, porque tenía que ser autorizado por la propia víctima. ¿Bien? Excepción de fianza no es aplicable. La exención de fianza no es aplicable a los extranjeros si no les correspondiere en virtud de tratados internacionales o por el principio de reciprocidad. Cuestionario 19. ¿Quiénes están obligados a denunciar la comisión de un delito público? Toda persona que presencie un delito público debe denunciarlo, excepto los impúberes y quienes no tienen pleno uso de su razón. ¿A quién debe dirigirse una denuncia sobre la comisión de un delito público? Debe dirigirse al juez de instrucción, de paz, comarcal, municipal, funcionario fiscal más próximo, o al Ministerio Fiscal y la Policía. Los abogados y procuradores están obligados a denunciar los delitos de los que se enteren por sus clientes. No, están exentos debido al secreto profesional. ¿Qué personas están exentas de la obligación de denunciar ciertos delitos? Cónyuges del delincuente no separados legalmente o de hecho, ascendientes, descendientes y parientes colaterales hasta el segundo grado, con excepciones en delitos graves. ¿Qué responsabilidad asume quien realiza una denuncia? Solo es responsable por los delitos que pudiera cometer mediante la denuncia, sin obligación de probar los hechos denunciados. ¿Cómo pueden realizarse las denuncias? Las denuncias pueden hacerse verbalmente o por escrito, personalmente o mediante un mandatario con poder especial. ¿Qué sucede una vez formalizada la denuncia? Se debe proceder o mandar a proceder inmediatamente a la comprobación del hecho denunciado, a menos que éste no constituya delito o la denuncia sea manifiestamente falsa. ¿Cuál es la diferencia entre una denuncia y una querella? La denuncia puede ser realizada por cualquier persona que tenga conocimiento de un delito, mientras que la querella es una acusación formal presentada por la víctima del delito o su representante. Es decir, además de los delitos privados, que hay siempre necesario querella, también cualquier persona que se presente en un delito público, tenga conocimiento de un delito, cualquiera que sea, para personarse en el delito público también. ¿Quién puede presentar una querella? Ciudadanos españoles afectados o no por el delito, extranjeros en ciertos casos, y el Ministerio Fiscal en representación del interés público. ¿Qué medidas se toman si un empleado público omite denunciar un delito? Se informa al superior inmediato para los efectos administrativos correspondientes, además de las medidas judiciales aplicables. ¿Qué es una querella? Una querella es una acusación formal presentada ante un juzgado para iniciar un procedimiento judicial contra alguien por la comisión de un hecho delictivo. ¿Quiénes pueden presentar una querella? Todos los ciudadanos españoles, independientemente de haber sido ofendidos o no por el delito, así como los extranjeros por delitos contra sus personas o bienes, sujetos a ciertas condiciones. Bien, hayan sido ofendidos o no por el delito, en los delitos públicos. En los privados sí tienen que haber sido ofendidos por el delito. ¿Qué distingue a la querella de la denuncia? La querella es una acusación formal que requiere la acción directa del querellante en el proceso judicial, mientras que la denuncia puede ser presentada por cualquier persona que tenga conocimiento de un delito para que las autoridades actúen de oficio. ¿Es necesaria la representación legal para presentar una querella? Sí. La presentación de la querella debe hacerse siempre por medio de un procurador con poder suficiente y suscrita por un abogado. ¿Qué sucede si una querella es presentada por un extranjero? Los extranjeros pueden presentar querellas por delitos cometidos contra ellos o sus bienes, pero pueden requerirse a presentar fianza, a menos que estén exentos por tratado internacional o principio de reciprocidad.
¿Puede el Ministerio Fiscal presentar querellas? Sí. El Ministerio Fiscal puede ejercitar acciones penales mediante querellas en casos obligados y considerados procedentes, incluyendo aquellos donde no haya acusador particular, excepto en los reservados exclusivamente a la querella privada. La querella privada, sabemos que es privada, es entre dos, y ahí digamos que el Estado no se gasta el dinero del fiscal en entrar en el tema de la querella por delito privado. ¿Qué ocurre cuando el querellado está sujeto a aforamiento? La querella se debe interponer ante el tribunal que tenga competencia para juzgar al aforado, que puede ser diferente del ordinario según la ley especial aplicable. ¿Qué responsabilidad asume el querellante? El querellante puede apartarse de la querella en cualquier momento, pero queda sujeto a las responsabilidades que pudieran resultar de sus actos anteriores. ¿Qué debe contener la presentación de una querella? Debe incluir el juez o tribunal ante quien se presenta, los datos del querellante y del querellado, una relación circunstanciada del hecho, las diligencias propuestas para comprobación, y las peticiones específicas como la detención del presunto culpable. Existen excepciones a la obligación de prestar fianza por parte del querellante. Sí, están exentos el ofendido y sus herederos o representantes legales. En casos de asesinato o homicidio también están exentos los familiares cercanos y los herederos de la víctima, así como las asociaciones de víctimas y personas jurídicas autorizadas por la víctima. Decíamos que era autorizada por la víctima. ¿Veis cómo estos cuestionarios nos resuelven muchísimas dudas? Bien. Ya en la siguiente pasaremos a instruir el sumario, cómo se forma, el cuerpo del delito, en fin, lo veremos en su momento, así que con esto concluimos esta sesión. Muchas gracias, nos vemos enseguida.